y ya ahorita. Bueno, continuando los temas de las redes de subtransmisión, ya vimos lo que son las torres, ya vimos lo que son los conductores, ya vimos qué pasa con los conductores, qué problemas pueden haber. Ahora vamos a ver lo que es lo principal, aparte de los conductores y las torres, del sistema de distribución, lo cual es la subestación. De las subestaciones ya hemos hablado en anteriores clases. Ya se habló de qué tipos había, de cuáles son las que normalmente encontramos, pero aquí vamos a hablar un poco más de la parte estructural, ya no tanto de la función que hacen, porque de la función nosotros vemos que hay varias. Primero está la reductora, después está la elevadora, elevadora y reductora a la vez. Les pregunto, ¿qué hacía la subestación reductora? Ajá. ¿Qué hace el qué, profe? ¿Qué función cumplía la subestación reductora? Reducir la tensión de la corriente. Excelente. Pero, ¿por qué se hace? ¿Para qué se hacía eso? Porque la corriente que venía desde la subestación de elevación era un voltaje muy alto, y si llegaba a las zonas de distribución, entonces podría, no sé cómo explicarme, profe. Pero sí iba a causar muchos daños o Ajá. pérdidas, por decirlo así. Pues prácticamente se hace, dio la idea, prácticamente se hace por el voltaje que maneja uno en las zonas residenciales y en algunos negocios o industrias. Hay industrias que también manejan el voltaje que nosotros manejamos, lo que es 110, 220 y un poquito más, lo que es voltaje entre 380 y 340 y voltaje de 480 voltios. Esto es más que nada por los motores eléctricos, porque también se ha visto, y yo también los pude ver, lo que son iluminaciones a 480 voltios. ¿Y esto para qué se hace? Bueno, para abaratar costos. En una industria siempre hay cosas que están para abaratar costos. Primeramente, es para no tener un cable de un tipo para los 480 voltios y otro cable de otro tipo para los 110 o 200 voltios, además de comprar otro tipo de breaks, otro tipo de canalizaciones. Entonces, se ocupa algo estándar, algo que maneje todo, lo que son los tomacorrientes, las máquinas, la iluminación, todos a 480, 360, para tener un voltaje estándar y que de repente no vengamos, miramos una lámpara y digamos 220. Ah, está bien. Miramos la máquina, medimos el voltaje, 480. Está bien. Bueno, ¿y qué tal de repente la lámpara era 480? Entonces, para evitar esas confusiones y todo eso, se hace eso, para estandarizar en una empresa. La subestación elevadora se encarga de elevar el voltaje. ¿Para qué elevar el voltaje? Para poder hacer que ese voltaje llegue a grandes distancias, para poder recorrerlas todas, además de solucionar el problema de que el voltaje, hay caídas de voltaje en el cable. Entonces la subestación elevadora hace eso, rectificar ese problema, a la vez también de que lo eleva para abaratar costos, para poder transmitir la energía a larga distancia. Ahí está la subestación elevadora reductora que hace las dos cosas. Tanto puede elevar para otro punto lejano, como también puede reducir para un punto cercano, para una zona residencial. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es ya de la parte estructural, los tipos que hay. Y el primero que es la subestación convencional abierta, que es la que nosotros encontramos prácticamente en toda Honduras, para todas las generadoras, para todas las subestaciones también
se encarga de repartir la energía tanto para nosotros en la zona residencial como para los negocios o para largas distancias. Que esta más que nada tiene todos los componentes al aire libre. Y su aislamiento es el aire a presión atmosférica. Ese es el aislamiento, porque el aire ofrece cierta resistencia. Y están denominadas AIS con lo acrónimo de Air Insulate Substation, que son palabras en inglés. Pero lo que tienen que saber ustedes es que la que está aquí en Honduras y la que más se utiliza es la subestación convencional o abierta. Y está la otra, que es la subestación encapsulada o blindada, que es lo contrario a la otra subestación. Mientras que aquella tiene todos los componentes al aire libre, esta subestación tiene todos los componentes encerrados en un lugar. Están aislados de todas las condiciones atmosféricas. Porque ese es un problema que acarrea la subestación abierta. Que si bien no se va a gastar en una estructura alrededor de ella para protegerla del agua, pero le cae esa agua de lluvia. El agua de lluvia tiene esa característica de que a veces es ácida y puede corroer algunos metales. Además del calor, que también, y que eso es muy usual aquí, que han puesto hasta excusas bien tontas de que caen animales. No sé si ustedes han escuchado hace algunos años de que hubo un apagón grandísimo solo porque parece que una ardilla chocó entre dos cables. Parece que dijeron que es una ardilla. Qué mala excusa. Esa fue buena excusa. Todo por no decir que no tiene la capacidad ni tampoco no, no dan para el mantenimiento. Hay gente, está la gente necesaria, también hay dinero, pero ellos lo que no quieren están incapacitados. Y pues para robar dinero, ¿qué es lo que dicen? Lo que pasó fue que una ardilla chocó en los cables. Por no decir que... Y hubieran tirado que la vaca cayó de la luna. Pues mire que dijeron eso y dijeron de un pajarito también. Bárbaros. Pucha, ustedes han visto las torres de alta tensión, ustedes han visto el calibre del cable, o que sea desde lejos, pero si se mira desde lejos significa que es grande. También miran eso de que cómo son de fuertes, cuánto están separados un cable de otro, y que vengan a decir que un pajarito chiquito vino a ser un desastre en toda una ciudad. Y es que las plumas lo aíslan. Fíjate que yo no sé si a ustedes les hice esa pregunta, investigación, o se lo dije, del por qué un pajarito no se electrocutaba. Yo he visto un montón de pajaritos puestos ahí encima de los cables. Se los va a dejar como tarea Haciendo contacto con puesta tierra. Eso es. Y otras cositas. Investíguenlo. Pueden ser puntos extra para la siguiente clase. Listo. Entonces, eso acarrea lo que es la subestación abierta. Todo eso. El agua de lluvia, el calor, en algunos lugares granizo, la neblina. La neblina es más que nada las nubes que están abajo y eso es humedad. Esa humedad también daña los circuitos si no están debidamente puestos. Además de, pues, los otros problemas, lo que es que pueden tocar animales, los animalitos que escalan las paredes son los que pueden pegar ahí, los que son pajaritos, todo. Sí, pueden resultar heridos o pueden tener algún accidente fatal ellos, pero no pueden causar un gran problema porque ya la tecnología ha hecho que estos mismos nos protejan tanto a nosotros porque igual nosotros podemos tocar algo de aquí y poder tener algún accidente. Patrick levantó la mano, sí lo vi. Sí, pero a veces va que cuando, por ejemplo, un cable no está, digamos, por decirlo muy bien socado, que digamos que le den un buen torque, puede ser que esté medio flojo, que ande como rozando nada más en la entrada donde debe ir conectado. A veces por esas ocasiones también pueden surgir cortos
o puede ser un tipo de incendio, porque como el cable solo está como besando, más que todo, como rozando la entrada, eh, como que cuando la corriente eléctrica viene a hacer su función, usted sabe que eso es dependiendo del voltaje, un voltaje fuerte, pues eh, puede producir, ¿verdad? Un buen corto. Y yo he visto en ocasiones que tal vez porque no le dieron un buen torque, empezó a hacer como chispa, ¿verdad? Por decirlo así. Empezó a echar chispa, de repente se convirtió en más grande y cuando acordó, pues hizo una llamarada de fuego y tal vez se incendió toda la casa, qué sé yo. Sí, esos son problemas. Sí, es un grave problema. Ustedes bien saben, tanto que hicimos hincapié en anteriores clases, inclusive el año pasado, con respecto a las instalaciones, siempre asegurarnos de que el trabajo que nosotros dejamos sea de calidad. Que el trabajo hable por nosotros, que nosotros mismos no digamos, nosotros somos buenos electricistas, yo hago un buen trabajo, sino que el trabajo solito lo diga, que cuando vea al cliente diga, qué excelente trabajo hizo este señor. Entonces, siempre hay que percatarnos de esto, y no solo en instalaciones, sino también aquí, porque de repente más de alguno aquí va a poder trabajar en una subestación. Ustedes también pueden aplicar aquí, no solo para las generadoras en la parte eléctrica, sino también para las subestaciones. Solo que aquí este es un trabajo un poco más cansado por la cuestión del manejo eléctrico, no tanto por los mismos que trabajan ahí, sino por las autoridades, porque hacen requisiciones de poder cambiar estas partes aquí en la imagen, seccionadores, los transformadores que de repente ya están, pues ya son viejos, cambiar ciertas piezas y pues no lo hacen. Lo que le toca hacer al trabajador es, que ya me ha dicho alguno, es ver cómo le hace rifárselo, ver cómo repara eso. Y bueno, y por eso también es que se usa mayormente esta subestación abierta. Porque si se fijan, la gran diferencia entre estas dos subestaciones es que esta está mucho más preparada, tiene una mejor estructura, además que la fortificación alrededor no es cualquiera, no es que ahora la va a hacer cuatro paredes y un techo y ya, sino que esas cuatro paredes deben estar reforzadas por cualquier problema, porque aquí acarrea los problemas de los que son los terremotos. Un terremoto aquí que venga a destruir esta pared y le caiga encima al transformador y este transformador servía para reducir la tensión a toda una ciudad, se quedó sin electricidad toda la ciudad. Entonces, todas estas son cuestiones que hay que irse sabiendo, porque igual les digo, si bien esta primera se encuentra mayormente en Honduras, también hay algunas partes donde se encuentra este tipo de subestación. En el Cajón me parece que hay como cierta subestación dentro, que no se le puede llamar subestación, sino que hay un gran transformador, pero grandísimo, que se encarga de elevar el voltaje o recolectar el voltaje generado por las turbinas. Y ese está dentro. También en la parte de afuera del cajón hay otra subestación, que esa es la que se encarga de repartir. Al igual que aquí en Enersa. En Enersa también manejan las subestaciones blindadas o encapsuladas, porque ahí hay riesgo de incendio por el combustible que utilizan. Imagino que Ujú. participan los fusibles ahí, ¿verdad, profe? Sí, aquí vamos a ver las diferentes partes que componen toda la subestación. Transformadores de corriente, transformadores elevadores, reductores, reductor elevador, seccionadores, puestas a tierra, todo lo vamos a ver aquí. Creo que el documento este es un poco grande. Y bueno, para verlo todo como se debe, entonces vamos a ir reduciendo un poco el tiempo que vamos a hablar de cada una de ellas. En la subestación blindada, entre las ventanas se encuentra, bueno, el tamaño reducido. ¿Por qué? Van a decir algo. ¿Por qué es esto? Porque la blindada, que ocupa una estructura,
alrededor de ella es más pequeña que la otra, bueno, la abierta ocupa un poco de extensión de tierra más para que no haya problemas con la cuestión de accidentes eléctricos, además de evitar que alguien venga y mire y que aquí esté la pared y aquí esté el transformador. Prácticamente cualquiera puede tocar y venir y electrocutarse. Entonces se ocupa más espacio para todo. Cosa que, pues, tal vez en Honduras, aquí, pues, lo de subestación no he visto que la que está por San Pedro, uno pasa por encima de ella, a la par. Ese es el problema, que uno tuviese un accidente de tránsito y fuese a caer ahí. Bueno, pero como cuestiones que no le importan ya a las autoridades de la INE. También está que tiene un bajo riesgo de contaminación ambiental, de lo que venía hablando. Aquí no hay problemas que algún animalito venga a morir, que tenga algún problema, porque aquí está cerrado. Aquí prácticamente no va a haber ningún problema de eso, de algún accidente eléctrico provocado por el contacto con algún animal. No hay Además, excusas de vida. no, aquí en esta ya, ¿cómo van a decir que un animal se metió en medio de aquí, de toda esta estructura? ¿Cómo? Una cucaracha, un ratón. Un ratón, vos, profe. Pues mire que parece que una vez dijeron que, no sé qué tipo de animal dijeron que se había comido el cable. Dios mío, digo, esta gente que cree. Un ratón. Con Harry. No sean así. No, mira, porque te iba a decir una mala palabra, pero me acordé. Sí. Bueno, Creo que también, apareció una foto donde un ratón hasta como que le han echado mascarilla de aguacate quemado. Mordió un sí, cable y todo quemado. es que miren, cuando esas son cuestiones ya de instalaciones residenciales, tal vez no las vimos mucho. Vimos los problemas, pero no vimos las causas de los problemas. Se lo voy a decir ahorita rapidito. Dentro de las instalaciones eléctricas, cuando uno va a hacer mantenimiento por problemas de cortocircuito, lo primero que uno tiene que ver es si en el panel de control no se metió algún jequito, algún ratoncito, hasta arañas, tarántula grandota, ya pueden hacer contacto, pues. Entonces, es lo primero que uno tiene que ver. Ya después ver si algún ratón no vino y le dio hambre y mordió un cable y hasta ahí llegó y él provocó el corto en otra parte. Son cosas a tener en mente. Siguiendo, entre las ventajas está el menor mantenimiento, debido a que como todos los componentes no están bajo las condiciones ambientales, pues ocupa menos mantenimiento que el otro que sí lo está. Mayor seguridad para los operadores son todos los trabajadores que están ahí en la subestación. Bueno, obviamente porque aquí todo está debidamente asegurado para que no haya ningún riesgo para ser electrificado. No produce radiointerferencia. Eso es uno de los problemas que últimamente se han venido viendo porque antes, años, decenas de años antes, lo que existía nomás era lo que es la radio y en algunos casos televisiones. ¿Y cómo se manejaban? Mediante ondas electromagnéticas. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros ya vemos que cuando una corriente pasa por un conductor, esta provoca un campo electromagnético. Entonces, ese campo electromagnético producido por el paso de la corriente modifica o interfiere con las señales de radio o las señales de televisión y provoca los problemas de que se va la señal o que no llega bien la señal, se escucha muy poco o de paso ya interrumpe todo. Más ahorita que tenemos las señales de Wi-Fi, tenemos las señales de nuestros celulares, tenemos las señales vía satélite. Por eso se fija que estas subestaciones sí pueden estar cerca de la ciudad, mas no están adentro de la ciudad. A menos que la ciudad haya crecido alrededor de esa subestación. Lo que pasó con la subestación, voy a investigar el nombre de la que queda en la salida vieja a la Lima, que la ciudad de San Pedro Sula fue que creció alrededor de ella y pues mover una subestación está un poco difícil. También reduce el tiempo de montaje en lugar de la instalación. Mientras que en las desventajas encontramos que no hay normalización de dimensiones, significa que aquí en las abiertas sí, como que hay una norma que no va a pasar de tanto de ancho, tanto de largo, que
y qué tan separado va a estar un elemento de otro, mientras que aquí, pues, puede ser pequeña, grande, dependiendo cómo se requiera, no hay como una norma. Es una desventaja. Y la dificultad de interconectar los GIS de diferentes fabricantes. El problema aquí es por eso, que mientras se puede comprar todos los componentes para una subestación de un solo fabricante, aquí en la blindada, recuerden que estamos hablando de la blindada, se compra, como no hay muchas cosas ya para esto, para este tipo de subestación, compramos, de repente, se compra un transformador para uno, de una marca, se compra un seccionador de otro, un transformador de corriente de otro fabricante, que si bien terminaciones, funcionamientos son el mismo, se va a tener problemas a la hora de ver cómo se conecta, las nomenclaturas que se utilizan, de repente que utiliza un voltaje, otro voltaje, porque al igual una subestación también tiene aparatos que se energizan, todo eso. Son las, son las principales desventajas de la subestación blindada. Y aquí podemos ver un ejemplo de las abrigadas y blindadas. Aquí hay un problema con eso. No es blindada, es blindada. Estos son los paneles eléctricos con los cuales se manejan las subestaciones blindadas. Y esto es mucho más bonito también a la vista. No, como que aquí a simple vista, díganmelo ustedes si parece esto una subestación. Para mí es un negocio. Así que me lo digan así de repente. No sé ustedes si lo miran ahí como que eso fuese subestación. No, parece otra cosa. Sí, parece otra cosa, aunque mira el edificio grandote, ¿verdad? Entonces, a diferencia de que este sí, a leguas, desde lejos uno dice, ah, subestación, ahí hay una subestación. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que la compone, que son los transformadores de corriente, seccionadores de tierra, interruptores automáticos, los paneles de control y bujes. Los transformadores de corriente sirven para hacer mediciones de pruebas para el mantenimiento de la misma subestación. Los seccionadores se encargan son como pequeños interruptores que se encargan de dividir el circuito. De repente yo ocupo hacer un mantenimiento aquí, entonces lo que hago no desconecto todo, como sería el caso de una empresa o sería el caso de una casa. Aquí solo voy a desconectar esta parte, que mayormente es lo que ocurre cuando hay un problema eléctrico, que aquí se activa también el interruptor automático. De repente ayer me parece que me dijeron que había bastantes cortes de energía, así de un solo, abruptos. Esto es porque se sobrepasó la carga que soportan los transformadores de la subestación y hubo mayor, una mayor corriente que pasaba por esos cables y por todos esos transformadores. Entonces vino el interruptor automático, rebasó ya su capacidad y dijo, no, hasta aquí. Entonces el interruptor automático se abre y ahí donde, bueno, se va la energía en cierto sector. Porque ustedes han visto que de repente dice, se va a ir la energía en la Mora yendo para San Pedro. Entre el centro, yendo hasta Quebrada Seca. Y como que de Bijao en adelante, como que Choloma está dividido en tres partes cuando se va la energía. ¿No han notado eso? A ver. Y que le voy a pedir que activen la cámara. No, bueno, al menos aquí, yo estoy aquí en el sector de Quebrada Seca, ¿verdad? Pero nuestra energía no viene de la que usan común, esta viene de aquí, de Cortés, viene la energía en otro. Entonces, cuando se va la energía que lo que nos va aquí es la señal de Wi-Fi, señal de cable, nada más. Sí, ese es un gran problema también, es que se va la energía eléctrica, aquí va a fallar todo, todo, porque nuestra vida está tan, tan imbricada con la energía eléctrica que ya la energía eléctrica para nosotros es como el agua. Ya 2, 3 días sin energía eléctrica ya para nosotros no podemos ni pensar en eso.
Entonces lo que sucede es eso. Hay veces que alguna subestación se encarga de repartir o tanto solo a un sector de una ciudad como a toda una ciudad. Y dependiendo si nos vamos al punto de generación, no es lo mismo que se abra una subestación cercana a nuestras casas, que de repente esa solo se encarga para nosotros, a que falle una subestación de la generadora eléctrica, en este caso el cajón. Que si esa subestación falla en su totalidad, muy buena parte del territorio hondureño se va a quedar sin energía eléctrica. Y pues es lo que pasa. Hay veces que tantas veces, tanto y tanto, que el interruptor automático se activa que comienza a dañarse. Es igual que un disyuntor, un break de nuestras casas, que un break puede seguir funcionando aún después de haberse activado, sin problemas. Pero de tanto y tanto que se está activando que después ya ni sirve, que cuando se quiera activar ya no lo va a hacer. O cuando queramos activarlo de nuevo, tampoco va a servir. Y pues aquí como que les alargan la vida útil a cada aparato. Y más por eso también tenemos problemas de cortes de energía. Y esta es como una subdivisión de la subestación, que es un electrocentro. Los electrocentros son como subestaciones blindadas, pero más pequeñas. Para, más que nada, puede ser para algunas empresas. Nosotros podemos ver que aquí hay una maquiladora que tiene su propia subestación y no es pequeña, sino que es medianamente grande y está abierta. No sé si han visto alguna vez así de reojo a la subestación de Río Nance, de Gildan. Sí, sí, profe. Sí, la he visto bien. Y pues el primer problema, hablando de lo que nosotros estamos diciendo aquí, es que esa subestación, yo no sé, pero la carretera donde está la subestación está dada en metros. ¿Qué puede pasar ahí? De algún accidente, que Dios no quiere eso, puede ser tan fuerte que pueda atravesar la pared y se vaya a algún poste, no, algún poste, no, algún transformador que esté ahí. Pero eso por el voltaje, va, pues. Sí, sí, es que se ocupan grandes cantidades de voltaje, obviamente el transformador tiene que ser más grande. Si los voltajes que manejan no son tan grandes y son pequeños, puede ser de red de su transmisión baja, pueden ser 5000 voltios, pueden ser hasta 13000 voltios. Entonces, las subestaciones pueden ir variando de tamaño. Esta subestación más que nada es una curiosidad, porque aquí en Honduras no conozco, de electrocentros no conozco mucho. Se ha visto más de un otro que vamos a ver aquí. Este es otro también, otro ejemplo de electrocentro. He visto más de estos. Una subestación montada sobre patines. Que es un tipo de subestación que se instala rápido. Si se ocupa de repente una maquinaria pesadísima que se alimenta de energía eléctrica, pues lo que se hace es que se transforma una subestación montada sobre patines para, como lo dice ahí, un despliegue rápido y fácil. Para hacerlo rápido y de repente ya no se ocupa, bueno, se desmonta y se lleva para otra parte. Y como podemos ver, de repente aquí está todo eso blindado. Aquí adentro hay transformadores. Todo aquí adentro hay transformadores. Pero si se fijan, no tenemos el problema que de repente si tocamos ahí, nos podemos electrocutar. Estas son comparaciones que, si bien no es malo saberlas siempre, pero no es muy necesario saberlas. Y esto sí hay que tenerlo, hay que saberlo un poco. La zona de ocupación. Dependiendo del tamaño, se va a ocupar más o menos gente para ese lugar. Lamentablemente, aquí en Choloma, yo no sabía hasta que me lo contaron, hay una subestación que prácticamente está sola. Ahí está puesta y no hay nadie vigilándola, nadie, absolutamente nadie. Que esa subestación queda por las pilas, solo eso me dijeron dónde más.
tal vez por miedo que pueda suceder algo. Ahí hay una subestación que es, que es convencional, que es grandecita porque es para Choloma, pero no hay nadie. Son problemas más que nada por la gerencia. Y estas ya son subestaciones compactas que, como les venía diciendo anteriormente, podemos encontrarlas en Río Nance. Esta más o menos es como Río Nance. Tampoco hay muchas cosas, pero sí hay bastantes transformadores, seccionadores, postes, porque le llega energía de Bijao. Y están estos otros, las subestaciones y transformadores móviles. Y pues su principal función está dada ya, que se utiliza en situaciones de emergencia específicas con incremento de carga. ¿Cuándo puede ser esto? De repente en un hospital. Hay hospitales que ya tienen dentro sus generadoras de emergencia, de respaldo. Hay unas otras que son, ya no son de aquí de Honduras, sino de otras partes del mundo que ya tienen paneles solares. Si de repente no está tan cerca de un río, pero si está cerca de un arroyo, pues va a utilizar la energía hidráulica. De ahí también puede obtener, pero así como en estos lugares que la gente no quiere gastar en paneles solares, las grandes autoridades, pero lo que se ocupa aquí de repente es este tipo de subestación, las de emergencia. Y si se fijan, tiene llantita y tiene como una parte para que lo pueda remolcar una rastra. Porque eso sí, parece broma, parece chiquito aquí en imagen, inclusive en que lo mente, pero un transformador, por muy pequeño que sea, pesa bastante, bastante, bastante. Por los devanados y por todo el material Ah, ¿cómo se llama? O sea, es que un transformador trabaja también con, ¿cómo se llama esas? Las letras G y la letra I que vienen en hierro van, o sea, varias cantidades de ellas van prensadas entre sí, pero en este caso creo que eso es diferente. Igual, siempre con respecto a todo ese material, pues es chiquito el espacio, pero las cantidades son grandes. me imagino que se refiere a los devanados de las bobinas. Principalmente. Sí, sí es cierto, ese alambre, pues, en un pequeño espacio puede haber un montón de bobinas. Bobinas no le puedo decir qué es, porque me imagino que ya lo están viendo en rebobinado de máquinas. Pero lo que hace que el peso aumente bastante considerablemente es lo que tiene en el interior para poder aislarlo. ¿Se acuerdan que adentro de un transformador hay un líquido? Ese líquido sirve para, primero, aislarlo de la estructura. Segundo, para poder refrigerarse. Entonces, ese líquido es el pesado, porque no vamos a comparar un litro de agua con un litro de aceite. Obviamente, quien va a pesar más es el aceite. Y no digamos ya el aceite que ocupan estos transformadores, que es muchísimo más pesado porque va más cargado de partículas que pueden hacer que se aísle entre los devanados. Y esa es otra cuestión de que por eso tampoco se mira eso aquí en Honduras. De por sí esto es caro, porque la ingeniería que lleva esta subestación de emergencia es, es grandísima. Además que el transporte, pues, tiene que ser una rastra de carga, pero potente. Y aquí comenzamos ya con los componentes de una subestación. Y lo primerito es los interruptores automáticos, que estas se ocupan de conectar, desconectar de un circuito energizado las líneas de su transmisión, los transformadores, los reactores y barrajes en condiciones normales y anormales de corriente como las de cortocircuito. Estos interruptores son los que se encargan de cortar la energía cuando de repente hay un incremento de la corriente, hay un cortocircuito, de repente alguien chocó, el poste se cayó,
cayó y las líneas tocaron otra línea, provocaron un gran cortocircuito. Entonces aumenta la corriente y aquí donde entra en función el interruptor automático. Estos interruptores no ocupan que esté alguien ahí viendo que la corriente se eleva y bajarlo, sino que esto automáticamente lo hace. Bueno, estoy viendo que me queda 1 minuto. No sé cómo hacerle con ustedes, con todo el grupo, porque sí es cierto, solo con él la tengo. No, la exposición va, eso ni se diga. A la otra semana, profe, pero el lunes. No, esa exposición va, porque es que no van a hablar de cosas difíciles. Profe, por Pero, favor. no sé no sé qué hacer con el otro grupo. Ingresemos todos. No, profe, todos no. Solo Ingresemos todos. Era los Porque de la... ahorita- Profe, solo los del A, dele vacante a los del B. No, ingresemos todos, porque ya se nos Ay, termina no. la No, profe. sesión. Ingresemos todos, ¿ok?